Muy buenas tardes muchachos, hoy vamos a ver circuito en paralelo. Entonces yo voy a tener acá un programita donde yo puedo hacer el circuito en paralelo. Se llama Proteus, es muy bueno. Entonces voy a sacar mis resistencias. Saco una resistencia genérica y mi fuente battery. Mi fuente vamos a sacar la conocidísima celda. Listo. Entonces acá tengo mi fuente, vamos a ampliar un poquito más, listo. Y voy a poner mi resistencia 1, voy a hacerla con 3 resistencias. Las escojo todas y las giro. Rotar. Listo. Entonces vamos a rotarlas, vamos a hacer. Y voy a unir mi circuito. Este es mi circuito paralelo. Y voy a cambiar valores acá. Pongo 24 voltios, que me gusta trabajar con 24 voltios. Acá voy a trabajar con una de 220. Acá con una de 330. Recuerden que cuando no tiene unidades quiere decir ohmios, ¿sí? 330. Bueno, 330 no, pongámosle una de 120 ohmios. Y este es mi circuito en paralelo. Voy a abrir Pine. Y voy a algo que llama recortes. Listo. Entonces me voy aquí a Proteus. Cojo recortes, nuevo, recorto, control C y pego en Pine, control V. Listo muchachos, entonces tengo mi circuito en paralelo. Dos resistencias están en paralelo cuando ellas están unidas por dos puntos. Vean, acá está unida por un punto y acá está unida por un punto, y entre ellas no hay nada. Diferente de la serie, que la serie está unida solo por un punto y está una seguida de la otra. En cambio estas están unidas por dos puntos y entre ellas no hay nada. En este caso tengo un circuito en paralelo, 3 en paralelo. Entonces, a diferencia que el circuito serie, ya la corriente no es la misma, sino lo que va a ser el mismo acá es el voltaje. Entonces, esta fuente tiene 24 voltios, por esta resistencia ¿cuántos voltajes pasan? 24, por esta resistencia ¿cuántos pasan? 24, y por esta resistencia ¿cuántos pasan? 24 voltios. Porque el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, voltaje en paralelo es el mismo para todas las resistencias. ¿Listo? Bueno, hacemos una cosa. Entonces, el voltaje en paralelo es el mismo. ¿Listo? Entonces el voltaje en paralelo es el mismo. No vamos a tener, ya no es como en el circuito en serie, que lo que era la corriente. Entonces acá sí va a haber una diferencia, que la corriente sí es diferente para cada resistencia. Entonces vamos a dibujar acá que acá va a haber una corriente. No se puso que acá va a haber una corriente, ¿sí? Que por acá va a bajar una corriente también, y que por acá va a bajar una corriente. ¿Listo? Entonces en un circuito en paralelo lo que vamos a hallar son las corrientes diferentes. Entonces a esta la podemos llamar corriente 1, a esto la vamos a llamar corriente 2, ¿sí? Y a esto la vamos a llamar corriente 3. Entonces vamos a empezar ya con las matemáticas. ¿Cómo hallo yo? Lo primero que yo tengo que hacer en un circuito en serie es hallar la corriente total, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la corriente total, porque el voltaje total ya lo tenemos. Entonces la corriente total en un circuito en serie, en paralelo,
la corriente total va a ser igual, y mucho ojo con esto, porque aquí la fórmula cambia, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Listo? En este caso porque tengo 3 resistencias. Si tuviera más resistencias, pues sería R4, R5, R6, R7 y así sucesivamente. Entonces vamos a hallar la resistencia de este circuito. Entonces nos quedaría, voy a ver si lo puedo hacer acá en letra. Entonces va a ser igual, perdón, va a ser igual acá a 1, no, mejor no, queda muy pequeño. Entonces va a ser igual a, vamos a ponerlo más delgadito, va a ser igual a 1 dividido en 1 sobre 220. ¿Listo? Más 1 dividido en 330. Me perdonarán, ya saben que yo 230. 330. Perdón ahí eso, pero es que es difícil. Más 1 dividido en 120. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago, muchachos? En la calculadora lo que yo hago es 1 dividido y esto lo pongo entre paréntesis. ¿Listo? Para que me dé bien. Porque la calculadora a veces bota errores, pero es porque no se asocia bien los números. Entonces voy a hacerlo acá en mi calculadora. Si a ustedes no les da, muchachos, no se maten la cabeza, por favor, porque este dato que voy a dar es el que da. ¿Listo? Porque hay profe que a mí no me da la vez pasada en la clase profe, y yo les decía revisen y se ponen bravos. Estaban haciendo mal el resultado. Yo ya les expliqué lo de miliamperios, lo de milivoltios. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces voy a poner 1 dividido en 1 dividido, espérenme, en 1 dividido en 220, cierro paréntesis, más 1 dividido en 330 más 1 dividido en 120. ¿Listo? Y eso me da 62.85. 62.85. ¿Listo? Como estamos hallando resistencia, perdón, allí me equivoqué. Allí ya les resistencia, estos son ohmios. Aquí me equivoqué. Estamos hallando la resistencia total. ¿Sí? Porque necesitamos hallar la corriente total y pues necesitamos primero hallar la resistencia. Listo, como estamos hallando resistencia total, entonces eso nos da resistencia, o sea, ohmios. Me dio 62.85 ohmios. Primera regla. Cuando usted hace un circuito en paralelo, la resistencia va a dar más pequeña que la más pequeña de todas. Entonces, si a usted le da más grande que la más pequeña de todas, entonces usted tiene mal el ejercicio. A mí me dio 62.85. ¿Es más pequeña que 120? Sí, es más pequeña. Entonces, posiblemente esté bien. Acá estoy revisando y la tengo bien. ¿Listo? O sea, tengo bien en mi celular hecha la operación. Entonces, ya hallé la resistencia total. Con eso ya puedo hallar la corriente total. ¿Cierto? Porque corriente total va a ser igual a ¿qué? A voltaje total sobre corriente total. ¿Listo? Corriente total. Perdón, sobre resistencia total. Sobre resistencia total. ¿Listo? Entonces, resistencia total. Entonces,
tenemos voltaje total que es 24, perdón que eso es un 2, pero ustedes tienen los datos ahí, lo voy a borrar para que de pronto digan, profe, es usted, listo, 24 sobre 62.85, 85, listo. Entonces eso es igual a ¿qué? Vamos a hacerlo. 24 dividido en 62.85. En 62.85. 0,3818. 0,3818. ¿Qué? Amperios. Ya tengo la corriente. Pero esa es la corriente total. Necesito hallar la corriente individual. Entonces acá hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. Entonces voy a hacer una rayita aquí. Vea. Vamos a hacer una rayita aquí. Y vamos a hacer, pero ya no con voltajes. Allá vamos voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Pues voltaje no vamos a hallar porque los voltajes ya sabemos que es el mismo. Que el voltaje es el mismo en cada resistencia. Lo que vamos a hallar son corrientes totales. Entonces ponemos corriente 1, o sea, corriente en la resistencia 1. Corriente en la resistencia 1, ¿a qué va a ser igual? Corriente a qué es igual? A voltaje sobre resistencia. Entonces va a ser igual al voltaje total, porque el voltaje es el mismo en todas, sobre la resistencia. ¿Listo? Sobre la resistencia. Entonces, sobre la resistencia. ¿Por cuál resistencia? Pues resistencia 1, porque estamos hallando el voltaje 1. Entonces eso me da 24, porque como se caen 24 ahí, sobre 220. ¿Listo? Sobre 220. Eso me da igual a 24 dividido en 220. Me da 0,1090. Me da 0,1090. ¿Sí? 1090. ¿Qué? Amperios. Corriente 2 o corriente en la resistencia 2. ¿Listo? ¿A qué me va a dar igual? Corriente en la resistencia 2 me va a dar a los mismos 24 porque es la resistencia total, porque es que es el voltaje total, que es el mismo en todas, perdón, sobre la resistencia a la que está pasando la corriente. Entonces 330. Es 330. Y eso me da, ¿cuánto? Vamos a hacerlo. 24 dividido en 330. Eso me da 0,0727. 0,0727. Voy a tomar otro número porque tenía un 0, ¿cierto? Entonces voy a tomar 7272. ¿Listo? Un periódico, es un número periódico. Amperios. ¿Listo? Y voy a hallar la 3. Voy a hallar la 3. Que sería lo mismo, el voltaje que pasa por esa resistencia, que sabemos que es el mismo porque es un circuito en paralelo, sobre la resistencia 3, que es de 120. Entonces resistencia 3 de 120, acá lo ponemos. ¿Y cuánto me da eso? Vamos a ver. 24 dividido en 120. 24 dividido en 120. Eso me da 0,2. Eso me da 0,2
amperios. ¿Sí? ¿Cómo sé que esto está bien? La suma de estos tres me tiene que dar la corriente total del circuito. ¿Listo? Que es la que hallamos acá. Entonces voy a sumarlas acá, 0,1090 más 0,07272 más 0,2 y eso me da 0,3817. Esto me dio 0,3817. ¿Sí? 17, 2, ¿no? Acá un 2 también me dio. Entonces, ¿sí es igual? Claro que sí, porque yo me comí decimales, entonces acá me da 0,3818, acá 0,38172. Entonces sí la tengo bien. Ahora, ¿qué toca hacer también? Nos toca hallar potencia, entonces vamos a hallar aquí potencia total. ¿Cuál es la potencia total? Potencia total es igual a voltaje total por corriente total. Ya las tenemos las dos. Entonces, ¿cierto? Entonces esto es igual que tener ¿qué? Es igual que tener 24 y hace 4, no soy capaz de hacerlo, me queda horrible, va a tocar hacer el otro 4. Entonces vamos a ver si puedo hacer el otro 4. 24 por la corriente total, que es 0,3818. ¿Listo? Y eso me va a dar la potencia total. Entonces acá 24 por 0,3818. ¿Listo? Y eso me da 9,16. Esa es la potencia. 9,1632. 9,1632. ¿32 qué? Watts. ¿Listo? O vatios. Tenemos potencia total. ¿Qué nos falta hallar? La potencia de cada resistencia. Entonces ustedes miran cómo la hallan, ¿sí? Cómo les parece mejor hallarla. Entonces yo, por ejemplo, utilizaría la potencia 1, que es de la resistencia 1. La potencia 1 yo podría decir, ¿será que potencia 1 P por I? ¿Las tengo las dos? Sí, las tengo las dos. O podría utilizar las otras fórmulas, pero pues uno utiliza la más fácil. Entonces potencia será B total, porque la B es la misma, por la I. ¿Pero cuál I? Pues por... Oiga, esa T también me está quedando mal. Qué vaina. Como el voltaje es el mismo, entonces, bueno, puedo hacer voltaje total por la corriente de la resistencia, o sea, sería corriente 1. ¿Sí? Entonces, corriente 1. Y esto sería igual a, vamos a ver, voltaje total que es 24 por corriente 1. La corriente 1 nos dio 0,1090. Entonces me dio 2,616. Entonces 2,616. 16 ¿qué? Watts. ¿Listo? Potencia 2. De pronto no me alcanza todo. Potencia 2. La potencia 2 me va a dar el voltaje total, porque es el voltaje de la resistencia. Y recuerden que el voltaje es el mismo en un circuito paralelo. Por la I2.
¿sí? Por la I. Me canso acá con este mouse. Uy. Va a ser igual a, entonces voltaje que sería 24 por I2 es 0,07272, listo, entonces eso me da 1.74520 1.7452 1.74 1.7452 1.7452 watts, ¿sí? Y potencia 3 va a ser igual a el voltaje total, porque es el voltaje de la resistencia y en un circuito en paralelo es el mismo, por fin hice la T bien, por la I3. ¿Listo? Entonces sería 24 por 0.2. Entonces eso me da 4.8. 4.8 watts. ¿Listo? ¿Cómo sé que esto está bien? Sumo estas tres y estas tres me tienen que dar la potencia total. Entonces yo las voy a sumar acá y ya no alcanzo a sumarlas, pero las voy a sumar acá. 2,616 más 1,7452 más 4,8. Eso me da 9,1612. 9,1632. Muy bien. Muy cercano por los decimales. Entonces, está bien. Muchachos, circuito en paralelo. Espero les haya gustado el video. Saben que yo hago eso en Paint y pues no queda muy bonito. Voy a ver si me consigo una tabla digital. De esas tablas digitales para poder hacer los números bien. Y para que ustedes practiquen, van a hacer este ejercicio que les voy a poner acá. Entonces voy a cambiar la fuente por una de 12 voltios. De 12 voltios, sí. Vamos a ponerla acá. Vamos a poner una resistencia acá de 530, una conocida. Hay otra otra podemos acá que sea conocida de 220 ya, 330, de 580 y una de 1000. ¿Listo? Ohms. Entonces, muchachos, para que hagan el ejercicio, para que practiquen, van a hacer este ejercicio, van a hacer los cálculos. Yo voy a subir el video, yo me conecto a la clase, pero pues ahí está el video. ¿Listo, muchachos? Les agradezco. Cualquier cosa me preguntan por el chat o me pueden preguntar ahí cuando esté conectado. Muchas gracias.